Apreciadas amigas y amigos de esta hora que le dedicamos al análisis y a la reflexión de asuntos de Venezuela. Se ha hablado muchísimo sobre el diálogo económico, diálogo político, diálogo del gobierno con otros factores del país, diálogo entre factores de oposición o entre factores del gobierno. Es muchísimo lo que se ha escrito y lo que se ha analizado sobre esta materia y yo quisiera dar mis impresiones sobre este tema que es el centro de muchísimas conversaciones en Venezuela. El diálogo del que estamos hablando hoy en Venezuela es realmente una necesidad en democracia porque la naturaleza de la democracia es el intercambio. La naturaleza de la democracia es la convivencia. Ahora, si en nuestro país funcionasen los mecanismos de convivencia y de intercambio, como ocurre en los sistemas democráticos, si eso funcionase en Venezuela, no estaríamos poniendo tanto énfasis en el diálogo, no estaríamos haciendo de eso una materia excepcional, extraordinaria, ante la cual están fijadas las miradas de todos los venezolanos. Sería un hábito, sería una costumbre, una conducta cotidiana si realmente en Venezuela funcionasen esos mecanismos democráticos. Pero no es así, lamentablemente no es así, porque fíjense que el escenario político por excelencia del diálogo en las democracias es el Parlamento, lo que se llama Congreso de la República en algunos sistemas, en otros es la Asamblea Nacional, como es el caso nuestro, o en otras sociedades simplemente el Parlamento a secas. Pero ese escenario parlamentario, donde representantes de distintas tendencias políticas, económicas, de distintos grupos, unos académicos, otros del sector de la producción, otros dirigentes vecinales, otros dirigentes partidistas, donde esos diferentes grupos se reúnen y discuten sobre los asuntos de la sociedad y tratan de ponerse de acuerdo para legislar, es decir, para diseñar los parámetros y las condiciones dentro de las cuales se van a tomar las decisiones públicas. Ese funcionamiento democrático en Venezuela lamentablemente ha sido cancelado. No existe, porque en la Asamblea Nacional Venezolana existe una mentalidad de tierra arrasada. Hay una cultura de todo o nada. Es decir, quienes constituyen la mayoría, en este momento el diputado Diosdado Cabello, que está a la cabeza de una mayoría oficialista, pareciera que sienten su presencia allí no como la de una representación que tiene que entrar a intercambiar y a convivir con otras representaciones, sino que ellos se entienden a sí mismos como un grupo que es mayoría y en consecuencia es innecesario dialogar. Y como esas otras representaciones políticas son consideradas por el grupo de Diosdado Cabello y por otros diputados del PSV, son considerados como enemigos de la patria o como representantes del imperio, es decir, como enemigos a muerte de su posición política, para ellos ese diálogo no tiene sentido. Entonces, por eso, porque ha sido cancelado el diálogo en ese escenario tan importante que es la Asamblea Nacional, como eso se repite también en los consejos municipales, en los consejos legislativos, en el gobierno nacional, donde está proscrito que los ciudadanos venezolanos puedan ser empleados públicos a menos que sean militantes del PSV. De lo contrario, aparecen en una lista que se popularizó en nuestro país como la lista de Tascón, porque fue un diputado llamado Luis Tascón, hoy fallecido, que dio a conocer esa política de exclusión y de discriminación, que realmente ha sido respaldada por la mayoría de los dirigentes altos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, si a las personas que piensan diferente se les prohíbe, se les dificulta en grado sumo, aunque realmente se les tiene prohibido participar como profesionales o como gerentes en los ministerios, en los institutos autónomos, aunque son venezolanos y la Constitución les permite el acceso a los cargos públicos, no pueden participar. Entonces no hay convivencia en la administración, no hay convivencia en los consejos municipales ni en los consejos legislativos, tampoco en la Asamblea Nacional, porque hay esta política de tierra arrasada, de ejercer la mayoría aplastante, así que no se dan ni siquiera debates.
Entonces, cuando los representantes de las comunidades, de los trabajadores, de los empresarios, de los comerciantes, de muchos sectores venezolanos que en un momento determinado pueden sentirse descontentos porque no funcionan los canales regulares en las alcaldías o en las gobernaciones o en los ministerios, porque no tienen cómo obtener soluciones a sus reclamos, como no funcionan estos escenarios de convivencia, tienen que ir a la calle. La protesta en la calle está generada, entre muchas otras razones, porque se obstruyeron, se taparon los canales regulares, porque no hay una manera cordial y cotidiana de conversar con aquella persona que ejerce el poder, puesto que el que ejerce el poder solamente conversa con los suyos, solamente atiende a los suyos. Así que quiero anotar como un elemento causal de todo un conjunto de protestas que hemos vivido en el país, el que los ciudadanos que reclaman no tienen acceso a quienes toman las decisiones, no son escuchados, no son atendidos sus reclamos simplemente porque son de oposición.